¿Cuántas veces has sentido que una sombra invisible acecha tu hogar, amenazando la paz de los tuyos? Hoy descubrirás las verdades eternas que protegerán a tu familia del mal para siempre. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para hablar de algo que toca el corazón más profundo de cada uno de nosotros: la protección de nuestra familia. No hay tesoro más valioso en esta tierra que aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos. Ellos son el jardín que el Señor nos ha confiado cultivar. Pero vivimos en tiempos donde el enemigo no descansa, donde las fuerzas oscuras buscan constantemente una grieta por donde infiltrarse en nuestros hogares. Y muchos de nosotros hemos sentido esa presencia perturbadora, esa inquietud que no tiene nombre, esa angustia que llega sin anunciarse. Charles Spurgeon, aquel príncipe de los predicadores, solía decir con profunda sabiduría que la oración es el escudo del cristiano y la alabanza es su espada. ¿Qué verdad tan poderosa encierra esta declaración? Spurgeon entendió algo que muchos en su época ignoraban y que hoy necesitamos recuperar con urgencia. La batalla espiritual es real y nuestra familia es el campo donde se libra. Permitidme deciros algo con toda franqueza. El mal no es una idea abstracta, no es simplemente la ausencia del bien. El mal es una fuerza activa, inteligente y estratégica, que busca destruir todo lo que Dios ha establecido como sagrado. Y no hay institución más sagrada que la familia. Cuando miramos las Escrituras, encontramos una verdad innegable. En Efesios 6, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo nos advierte con claridad meridiana: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Prestad atención a estas palabras. No luchamos contra personas. Nuestros problemas familiares no son simplemente conflictos humanos. Detrás de cada discordia, de cada división, de cada ataque a la unidad familiar, hay una estrategia maligna diseñada para separarnos de Dios y destruir el refugio que Él diseñó para nosotros. Spurgeon también enseñaba que el cristiano que no ora es como un soldado sin armas en el campo de batalla. Pensad en esto por un momento. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado proteger a nuestra familia con nuestras propias fuerzas, con nuestra sabiduría humana, con nuestros esfuerzos limitados, y hemos fallado una y otra vez? La primera lección que debemos aprender es esta: alejar el mal de nuestra familia no es obra nuestra, sino obra de Dios a través de nosotros. Somos instrumentos, no la fuente. Somos canales, no el origen. Y esto debería llenarnos de esperanza, porque significa que no dependemos de nuestra fuerza insuficiente, sino del poder infinito del Altísimo. En el Salmo 91 encontramos promesas extraordinarias. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Estas no son palabras bonitas para decorar las paredes de nuestro hogar. Son declaraciones de guerra espiritual. Son decretos de protección divina. Pero aquí viene algo crucial que muchos cristianos pasan por alto. La protección no es automática, no es mágica. Requiere de nuestra participación activa y consciente. Habitar al abrigo del Altísimo no es un accidente, es una decisión deliberada y constante. Dejadme explicaros algo que he aprendido a lo largo de los años caminando con el Señor. El mal entra en nuestras familias de tres maneras principales. La primera es por las puertas que nosotros mismos abrimos con nuestras decisiones. La segunda es por las herencias espirituales no resueltas de generaciones anteriores. Y la tercera es por los ataques directos del enemigo cuando nos ve como amenaza para su reino de tinieblas. Spurgeon predicaba con fuego en su corazón que el pecado tolerado es la llave que abre la puerta al enemigo. ¿Cuánta verdad hay en esto? Cuando permitimos que la amargura se instale en nuestro corazón, cuando dejamos que la mentira sea parte de nuestra comunicación familiar, cuando el orgullo gobierna nuestras decisiones, estamos abriendo ventanas para que entre el destructor. Pero hay esperanza, amados míos. Hay solución. Hay un camino claro y efectivo
para alejar el mal de nuestra familia para siempre. Y ese camino tiene nombre: Jesucristo. En Juan 10, versículo 10, Él mismo declara: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esta es la diferencia fundamental. El enemigo viene a destruir. Cristo viene a restaurar. El mal busca separar. Dios busca unir. Las tinieblas promueven el caos. La luz establece el orden divino. Y nuestra familia necesita urgentemente este orden, esta restauración, esta vida abundante que solo Cristo puede dar. Si en este momento sientes que tu familia está bajo ataque, si percibes que algo no está bien en tu hogar, si ves señales de división, de conflicto constante, de enfermedad inexplicable, de problemas económicos persistentes, de rebelión en tus hijos, permíteme decirte algo con amor y autoridad espiritual. No estás loco, no estás exagerando, no es tu imaginación, es real y necesitas actuar ahora. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas profundizar en esta protección espiritual, te invito a que busques en el primer comentario fijado el enlace a nuestro libro, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Este recurso ha transformado miles de hogares que estaban al borde del colapso. No dejes pasar esta oportunidad de fortalecer tu relación con Dios y, por consecuencia, proteger a los tuyos. Y si este es tu primer contacto con este canal, te animo de corazón a que te suscribas ahora mismo. Aquí encontrarás enseñanzas profundas que cambiarán tu vida espiritual y te equiparán para las batallas que enfrentas. Ahora bien, hablemos con toda claridad sobre las armas espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición para proteger a nuestra familia. Porque una cosa es reconocer la batalla y otra muy distinta es saber cómo pelearla y ganarla. Sí, hermanos, estamos llamados a vencer, no a ser víctimas. La primera arma poderosa que tenemos es la palabra de Dios. No estoy hablando de tener una Biblia decorativa en la sala de tu casa. Estoy hablando de conocerla, memorizarla, declararla y vivir conforme a sus principios. En Hebreos 4, versículo 12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Imaginad por un momento una espada capaz de penetrar hasta lo más profundo del ser. Eso es la palabra de Dios. Ella tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando declaramos las Escrituras sobre nuestra familia, no estamos simplemente recitando palabras antiguas. Estamos liberando poder divino que atraviesa toda barrera espiritual. Permitidme compartir algo que he visto una y otra vez en mi caminar con el Señor. Las familias que tienen el hábito de leer juntas las Escrituras, que oran juntas, que declaran promesas bíblicas sobre su hogar, son familias blindadas espiritualmente. El enemigo puede intentar atacar, pero choca contra un muro invisible de protección divina. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, encontramos una declaración que debería estar grabada en el corazón de cada padre y madre. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Notad que Josué no dijo, tal vez mi casa sirva al Señor. No dijo, espero que algunos de mi casa le sirvan. Él hizo una declaración firme, una decisión irrevocable. Y esta postura es fundamental. Cuando tú, como cabeza espiritual de tu hogar, tomas la decisión radical de que tu familia servirá al Señor, estás estableciendo una línea en el suelo que el enemigo no puede cruzar sin consecuencias. Estás declarando jurisdicción espiritual. Estás diciendo, esta familia le pertenece a Dios, y aquí el mal no tiene cabida. Pero hay algo más que necesitamos entender con urgencia. La protección espiritual de nuestra familia requiere que nosotros mismos estemos en comunión íntima con Dios. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos proteger espiritualmente a otros si nosotros mismos estamos vulnerables y desprotegidos. En 1 de Pedro 5, versículo 8, se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Prestad atención a estas palabras. El enemigo está buscando activamente, está merodeando, está evaluando y ataca donde encuentra debilidad.
si hay áreas de tu vida donde has bajado la guardia, si hay pecados secretos que has estado tolerando, si hay heridas no sanadas que te mantienen atado al pasado, entonces eres un blanco fácil. Y no solo tú estás en peligro, sino toda tu familia. Porque el enemigo sabe que si te derriba a ti, puede desestabilizar a todo tu hogar. La segunda arma poderosa que Dios nos ha dado es la oración. Y no me refiero a oraciones religiosas y vacías. Hablo de comunicación genuina y constante con nuestro Padre Celestial. En 1 de Tesalonicenses 5, versículo 17, se nos manda: orad sin cesar. Esto no significa estar todo el día de rodillas, sino mantener una conexión espiritual constante con Dios. Cuando oras por tu familia, algo sobrenatural sucede en el mundo espiritual. Ángeles son activados, fortalezas demoníacas son derribadas, planes del enemigo son frustrados. Tu oración no es un monólogo al vacío, es una fuerza creativa que moldea la realidad espiritual y, consecuentemente, la realidad física de tu hogar. Pero dejadme ser honesto contigo. Muchos cristianos oran débilmente porque no creen realmente en el poder de la oración. Oran por costumbre, por ritual, pero sin fe genuina de que algo va a cambiar. Y Santiago 1, versículo 6 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tu fe determina la efectividad de tu oración. Si oras pidiendo protección para tu familia, pero en tu corazón dudas si Dios realmente te escucha, esa oración no tiene poder. Pero cuando oras con convicción absoluta, sabiendo que Dios es fiel a sus promesas, entonces desatas el poder del cielo sobre tu familia. La tercera arma es el ayuno. Y sé que este es un tema incómodo para muchos. Vivimos en una cultura de gratificación inmediata, donde la idea de privarnos de algo nos parece extrema. Pero hay batallas espirituales que solo se ganan con oración y ayuno. El mismo Jesús lo enseñó en Mateo 17, versículo 21. El ayuno no es para manipular a Dios, es para sensibilizar nuestro espíritu, es para romper la dependencia de lo físico y fortalecer nuestra conexión con lo espiritual. Cuando ayunas por tu familia, estás diciendo: Señor, esto es tan importante para mí, que estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad para buscar tu intervención. He visto familias al borde del divorcio ser restauradas después de que los cónyuges decidieron ayunar juntos. He visto hijos rebeldes volver a casa después de que sus padres se dedicaron a periodos de ayuno intercediendo por ellos. He visto enfermedades inexplicables ser sanadas cuando la familia se unió en ayuno y oración. El ayuno mueve el brazo de Dios. La cuarta arma es la santidad. Y esto es algo que nuestra generación necesita recuperar urgentemente. En 1 de Pedro 1, versículos 15 y 16 leemos: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una opción para el cristiano, es un mandato. Y cuando vivimos en santidad, creamos un ambiente espiritual en nuestro hogar donde el mal simplemente no puede prosperar. Es como luz y oscuridad, no pueden coexistir. Donde hay luz, la oscuridad huye. Pero ¿qué significa vivir en santidad práctica? Significa ser íntegro en tus palabras. Significa ser fiel en tu matrimonio, no solo físicamente, sino también en tus pensamientos. Significa tratar a tus hijos con amor y firmeza. Significa manejar tus finanzas con honestidad. Significa consumir contenido que edifique tu espíritu, no que lo contamine. Cada decisión que tomas en tu vida diaria es una puerta que abres o cierras. Cuando eliges la santidad, cierras puertas al enemigo. Cuando toleras el pecado, le das acceso. Es así de simple y así de serio. Y los efectos no se limitan a ti. Tu familia completa sufre las consecuencias de tus decisiones espirituales. Ahora quiero llevarte a un nivel más profundo de comprensión, porque alejar el mal de tu familia no es solamente una cuestión de defensa, también requiere que identifiquemos y cerremos las puertas que hemos dejado abiertas, quizás sin darnos cuenta, a lo largo de los años. Y esto, queridos hermanos, requiere honestidad brutal con nosotros mismos. Hay puertas espirituales que se abren a través de prácticas que muchos consideran inofensivas. La astrología, el horóscopo, las cartas del tarot,
los amuletos de la suerte, la consulta a médiums o adivinos. En Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, Dios es absolutamente claro. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Notad la firmeza de estas palabras. Dios no dice que estas cosas son peligrosas, dice que son abominación. Y cuando permitimos que estas prácticas entren en nuestro hogar, aunque sea de forma aparentemente inocente, estamos abriendo portales espirituales por donde entran fuerzas destructivas. Ese collar que te dieron para la protección, esa figura que compraste porque te dijeron que atraería buena suerte, ese libro de horóscopos que lees cada mañana, todo esto es puerta abierta. Y no solo hablo de objetos físicos, también las palabras que pronunciamos tienen poder creativo o destructivo. En Proverbios 18, versículo 21 leemos: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuántos padres maldicen sin saberlo a sus propios hijos con palabras destructivas? Nunca serás nada, eres igual de inútil que tu padre, no sirves para nada, siempre me decepciones. Estas palabras no simplemente hieren emocionalmente, establecen realidades espirituales. Cuando hablas muerte sobre tu familia, estás sembrando semillas de destrucción. Cuando declaras fracaso, estás profetizando negativamente, y el enemigo toma esas palabras y las usa como combustible para sus ataques contra tu hogar. Por eso es tan importante que aprendamos a declarar vida, a bendecir en lugar de maldecir, a hablar promesas en lugar de problemas. Cuando tu hijo se equivoca, corrígelo con amor, pero también declara sobre él su identidad en Cristo. Cuando tu matrimonio atraviesa dificultades, no declares divorcio con tus palabras, declara restauración. Tus palabras están creando el futuro de tu familia. Hay también herencias espirituales que debemos romper, patrones de comportamiento que se repiten generación tras generación. Alcoholismo, infidelidad, violencia, pobreza crónica, enfermedades específicas. En Éxodo 20, versículo 5, vemos que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero gracias a Dios, en Cristo tenemos autoridad para romper estas cadenas generacionales. Dejadme explicarte algo poderoso. Cuando tú aceptas a Cristo y te conviertes en nueva criatura, las maldiciones generacionales pierden su poder legal sobre ti. Segunda de Corintios 5, versículo 17 declara: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esto incluye las ataduras heredadas de tus ancestros. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos no ejercen esta autoridad. Viven como si todavía estuvieran bajo maldición cuando Cristo ya los liberó. Es como tener las llaves de la prisión, pero quedarse sentado en la celda. Necesitas levantarte, usar esas llaves y declarar tu libertad y la libertad de tu familia. Esto se hace a través de la renuncia consciente y deliberada. Necesitas identificar qué patrones destructivos han estado presentes en tu familia, reconocerlos, confesarlos como pecado, renunciar a ellos en el nombre de Jesús y declarar que esas cadenas están rotas por el poder de la cruz. No es un ritual mágico, es ejercer la autoridad que Cristo te dio. En Lucas 10, versículo 19, Jesús nos dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta no es una promesa para los supercristianos, es para todo creyente genuino. Tú tienes autoridad sobre el enemigo, pero la autoridad que no se ejerce es autoridad desperdiciada. Otro aspecto crucial es la unidad familiar. El enemigo sabe que una familia unida es una fortaleza inexpugnable. Por eso su estrategia principal es dividir, sembrar discordia, promover malentendidos, amplificar pequeños conflictos hasta convertirlos en guerras. En Marcos 3, versículo 25, Jesús enseña: Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Pensad en esto cuidadosamente. El enemigo no necesita destruir tu familia con un solo golpe devastador. Le basta con mantenerla dividida.
con esposo y esposa peleando constantemente, con padres e hijos distanciados, con hermanos que no se hablan. Una familia dividida es una familia vulnerable, sin importar cuánto oren o cuánto conozcan la Biblia. Por eso es imperativo que trabajemos activamente en la unidad, que aprendamos a perdonar rápidamente, que practiquemos la comunicación honesta, que busquemos entender antes de ser entendidos, que prioricemos la relación sobre tener la razón. Efesios 4, versículo 32 nos instruye: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y cuando decidimos perdonar a los miembros de nuestra familia que nos han herido, estamos cerrando puertas al resentimiento, a la amargura y, consecuentemente, al enemigo. La falta de perdón es como tomar veneno esperando que el otro muera. Te destruye desde adentro y contamina todo tu hogar. También debemos ser intencionales en crear un ambiente espiritual saludable en nuestro hogar. ¿Qué entra por la televisión? ¿Qué música se escucha? ¿Qué conversaciones se tienen? ¿Qué contenido se consume en Internet? Todo esto afecta la atmósfera espiritual de tu casa. En Filipenses 4, versículo 8, se nos dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto no es legalismo, es sabiduría espiritual. Si llenas tu casa de contenido violento, sexual, o que promueve valores contrarios a Cristo, estás contaminando el ambiente espiritual de tu hogar. Es como abrir las ventanas en medio de una tormenta tóxica y luego preguntarte, ¿por qué todos en casa están enfermos? Crear un altar familiar es algo poderoso que se ha perdido en nuestra generación. No hablo de un altar físico necesariamente. Hablo de momentos sagrados, donde la familia se reúne para buscar a Dios juntos. Puede ser una noche a la semana, puede ser cada mañana antes de salir, puede ser los domingos por la tarde. La frecuencia la decides tú, pero la práctica debe ser constante. En estos momentos de altar familiar, lean la palabra juntos, oren unos por otros, declaren promesas sobre su hogar, adoren a Dios, compartan testimonios de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Estos momentos no solo fortalecen la fe individual, sino que tejen una cobertura espiritual sobre toda la familia que el enemigo no puede penetrar fácilmente. Permíteme ahora hablarte de algo que muchos pastores evitan mencionar porque resulta incómodo. Pero la verdad debe ser dicha con valentía. Hay momentos en que el mal que acecha a tu familia tiene nombres y rostros específicos. Hay personas tóxicas que Dios no te ha llamado a mantener cerca, y tu lealtad mal entendida está poniendo en peligro a los tuyos. En 1 Corintios 15, versículo 33, Pablo nos advierte con claridad: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta no es una sugerencia amable, es una advertencia directa. Las personas con las que te rodeas, con las que permites que tu familia se relacione, están influyendo en la dirección espiritual de tu hogar. Hay familiares que traen conflicto cada vez que visitan. Hay amistades que constantemente cuestionan tu fe y ridiculizan tus valores. Hay personas que dicen amarte, pero sus acciones traen división y dolor. Y aunque el perdón es mandatorio, la cercanía es opcional. Puedes perdonar a alguien sin darle acceso ilimitado a tu vida y a tu familia. Jesús mismo estableció límites. En Mateo 7, versículo 6 nos dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto suena duro, pero es sabiduría divina. Hay personas que no valoran lo sagrado, y exponerles tu vida familiar es invitar a la destrucción. Establecer límites saludables no es falta de amor, es protección sabia, es cuidar el jardín que Dios te confió. Un buen pastor no deja que los lobos entren al redil solo porque también son animales y merecen oportunidad. Tu primera responsabilidad es proteger a las ovejas que están bajo tu cuidado. Y esas ovejas son tu familia. Ahora bien, también necesitamos hablar sobre el papel específico de los padres como guardianes espirituales. En Efesios 6, versículo 4 leemos: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criar hijos en este mundo lleno de maldad no es tarea para cobardes espirituales. Tus hijos están siendo bombardeados constantemente con mensajes que contradicen los valores del reino de Dios. En la escuela, en las redes sociales, en la música que escuchan, en las series que ven. El mundo está peleando activamente por sus almas. Y si tú como padre no estás presente, activo y firme en tu rol de guardián espiritual, el enemigo ganará esa batalla. Esto significa que no puedes delegar la formación espiritual de tus hijos completamente a la iglesia. La iglesia es un complemento, no un sustituto. Tu hogar debe ser la escuela primaria de fe. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 nos instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, observad la frecuencia, en casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. La enseñanza espiritual no es un evento semanal, es un estilo de vida, es conversación constante, es modelar con tu vida lo que predicas con tus labios. Porque tus hijos no aprenderán tanto de lo que les dices, sino de lo que ven que vives. Si quieres alejar el mal de tu familia, debes ser un ejemplo viviente de integridad. No puedes enseñarles a tus hijos a orar si nunca te ven orar. No puedes instruirlos sobre honestidad si te escuchan mentir. No puedes formarlos en el dominio propio si ellos presencian tus arranques de ira. Tu vida es el sermón más poderoso que tus hijos escucharán jamás. Hay también una dimensión de protección que involucra la intercesión específica y estratégica. En Job 1, versículo 5, vemos a Job ofreciendo holocaustos por sus hijos regularmente, por si acaso habían pecado. Esto nos muestra el corazón de un padre que intercede, que no espera a que el desastre ocurra para orar, que es proactivo en cubrir a su familia espiritualmente. Necesitas tener momentos específicos donde te pongas en la brecha por cada miembro de tu familia, donde menciones sus nombres ante el trono de Dios, donde declares protección divina sobre ellos, donde ates las fuerzas del mal que intentan tocarlos. En Santiago 5, versículo 16 se nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho, tu oración tiene poder, pero debe ser específica. No es lo mismo orar: Dios bendice a mi familia, que orar: Señor, protege a mi esposa María de la tentación que enfrenta en su trabajo. Cubre a mi hijo Juan de las malas influencias en su escuela. Sana la herida emocional que mi hija Ana está cargando. La especificidad demuestra que estás atento, que conoces las batallas particulares que cada uno enfrenta. Otro aspecto fundamental es consagrar tu hogar al Señor. Y no me refiero simplemente a colgar un cuadro con un versículo bíblico. Hablo de una consagración genuina, donde declares que tu casa es propiedad de Dios, que está bajo su señorío, y que el enemigo no tiene derecho de permanecer allí. En Josué 24, versículo 15, vimos esa declaración poderosa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta consagración puede hacerse mediante una oración de dedicación, donde recorres tu casa habitación por habitación, ungiendo las puertas con aceite si lo deseas, declarando que ese espacio está consagrado a Dios, que allí solo reinará su paz, que las fuerzas de las tinieblas deben retirarse en el nombre de Jesús. Puede parecer algo simbólico, pero tiene efectos muy reales en el mundo espiritual. También es sabio llenar tu hogar con adoración. Primera de Samuel 16, versículo 23, nos muestra cómo David tocaba el arpa y el espíritu malo que atormentaba a Saúl se apartaba. La adoración genuina crea un ambiente espiritual donde el mal no puede prosperar. Por eso es tan poderoso tener música de adoración sonando en tu hogar. No tiene que ser todo el día a volumen alto, pero sí de manera regular. Que tus hijos crezcan escuchando canciones que exaltan a Dios. Que la primera impresión al entrar a tu casa sea un ambiente de paz y presencia divina. El enemigo odia la adoración porque lo confronta con la supremacía de Dios y huye de lugares donde Cristo es exaltado. Déjame decirte algo más. Alejar el mal de tu familia es una batalla continua, no un evento único. No es algo que haces una vez y ya está resuelto para siempre. Es una vigilancia constante, una decisión diaria, un compromiso renovado cada mañana.
En Lamentaciones 3, versículo 22 y 23 leemos: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana, tu compromiso de proteger a tu familia debe renovarse también. Cada día traerá nuevos desafíos, nuevas tentaciones, nuevos ataques, pero también cada día traerá nueva gracia, nuevo poder, nueva capacidad para vencer en Cristo. No te desanimes si la batalla es larga. Las mejores victorias se ganan en guerras prolongadas donde la perseverancia demuestra la genuinidad de tu fe. Hemos recorrido juntos un camino profundo. Hemos hablado de armas espirituales, de puertas que debemos cerrar, de límites que debemos establecer y de vigilancia constante. Pero quiero dejarte con la verdad más importante de todas. La victoria ya está ganada en Cristo. Tú no peleas para obtener la victoria. Peleas desde la victoria que Él ya conquistó en la cruz. En 1 de Juan 3, versículo 8 leemos: Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús ya derrotó al enemigo, ya destruyó su poder, ya quebró sus cadenas. Tu trabajo no es ganar la guerra, sino aplicar la victoria que ya existe. Alejar el mal de tu familia es posible, porque Cristo ya venció al mal. Así que levántate con autoridad. Declara protección sobre tu hogar. Cierra las puertas que has dejado abiertas. Establece límites sabios. Ora sin cesar. Vive en santidad. Enseña a tus hijos. Consagra tu casa y observa cómo Dios transforma tu familia en una fortaleza espiritual que el enemigo no podrá derribar. Gracias por haberme acompañado en este mensaje. Si ha tocado tu corazón, te animo a que te suscribas a este canal, donde continuaremos explorando verdades bíblicas que transformarán tu vida. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y déjame en los comentarios cómo Dios está obrando en tu familia. Y no olvides buscar en el primer comentario fijado el enlace a nuestro libro, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una herramienta poderosa para fortalecer tu relación con el Señor y, por consecuencia, proteger a los tuyos. Que Dios bendiga tu familia y la cubra con su sangre preciosa. Nos vemos en el próximo video. Mantente firme en la fe.